Listo, muchachos. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos al curso. Feliz mañana. Ya después de esta discusión previa, lo que vamos a hacer es continuar un poco con las secciones cónicas y vamos a hacerlo, digamos, principalmente a través de los recursos que he subido al campus, que, digamos, todos los van a poder acceder de manera muy simple. Entonces, bueno, recordemos un poco lo que dije en la clase anterior. Las secciones cónicas son las curvas que se obtienen al hacer intersecciones de planos, que son estas que ustedes ven aquí en moradito, con conos, donde cono es esta figura oscura que está acá. Siempre uno piensa que cono es solamente una de las partes, pero no, matemáticamente un cono es, digamos, toda esta figura que está acá. ¿Sí? Lo que uno llama generalmente cono es en realidad medio cono. Ahora, estos planos, la idea de estos planos es que no pasen por el vértice del cono. Si el vértice del cono está prohibido. ¿Por qué? Porque una vez que el plano pasa por el vértice del cono, podemos tener algunas situaciones. Por ejemplo, que la intersección sea solamente un punto, que la intersección sea un par de líneas que se están intersecando, o que la intersección sea solamente una línea. Entonces, pero en ninguna, digamos, de esas situaciones se va a considerar esa curva como una cónica, ¿sí? Porque, digamos, son los casos degenerados de, digamos, de esta situación que estamos intentando modelar, que es la intersección de un plano con un cono. Entonces, bueno, tenemos en esencia tres tipos de curvas. Tenemos las parábolas. Estas parábolas se dan cuando la inclinación del plano es tal que coincide un poco como con la abertura del cono. O sea, digamos, esta línea que está acá es paralela al plano. Podemos tener elipses, que se da cuando la intersección del plano o la inclinación del plano es mayor a la de la abertura del cono. Entonces, digamos que esta es una curva cerrada. O sea, digamos, si yo empiezo aquí, da una vuelta y se cierra ahí. Entonces, estas son elipses. Los círculos son un caso especial o particular de elipses que se dan cuando justamente el plano es perpendicular al eje del cono. Y las otras posibles intersecciones que se van a dar digamos, en una intersección en la parte de arriba del cono y otra intersección en la parte de abajo, se llaman hipérbolas. Entonces, digamos que las secciones cónicas son tres: parábolas, elipses, hipérbolas. Los círculos es un caso particular de las elipses. Entonces, pero los círculos también se consideran como secciones cónicas. Bueno, aquí tenemos un dibujo que más o menos nos muestra un poquito la situación, pero aquí, digamos, se está observando solamente en medio cono. Entonces, bueno, tenemos el círculo, que es cuando el plano es totalmente perpendicular al eje de rotación o al eje del cono. Tenemos la elipse cuando la inclinación, digamos, es un poco, es mayor a la abertura del cono. Tenemos las parábolas, que es cuando la inclinación del plano coincide, o sea, digamos, el plano aquí donde está la parábola termina siendo paralela aquí a esta recta. Y en los demás casos tenemos las hipérbolas. Claro, aquí se ve media curva. Cuando aquí yo dibujo el cono hacia arriba, por aquí se va a ver la otra mitad. Las hipérbolas siempre están en dos partes porque esas intersecciones se dan con las dos mitades del cono. Entonces, bueno, tenemos círculo, elipse, parábola e hipérbola. Entonces, vamos a ver un poco digamos, las animaciones que Disculpe, profe, tenemos. ¿la parábola también tiene dos partes o no? ¿Cómo? Disculpa. ¿La parábola también tiene dos partes como la hipérbola o no? No, la parábola tiene solo una parte porque como es, digamos, como el plano es paralelo a este, entonces, claro, aquí el plano está un Pues poco no, más no aparece abajo. en el otro lado. Entonces, claro, corta aquí, pero aquí ya no corta. Sí, ahora lo vamos a ver en la animación. Buscamos Ya la... veo, gracias. Ok, no, con gusto. Entonces, a ver, creo que aquí tenemos eso, sí, aquí tenemos. Entonces, bueno, aquí va a ser un poco difícil para mí observar las parábolas porque la inclinación tiene que ser exacta, precisa. Pero vamos a hacer aquí nuestro mejor intento. Bueno, cuando el plano pasa por el vértice del cono, lo que observamos van a ser dos rectas que se cortan. Esa no es una cónica, o sea, estos planos, la idea es que no pasen por ahí. Y ahí lo que se genera es como una singularidad de la situación, ¿sí? Ese es un punto crítico, se llama. Entonces aquí tenemos hipérbolas, como ustedes pueden ver, se cortan en ambas partes del cono.
Esas son las hipérbolas. A medida que yo me voy corriendo paralelamente y voy intentando pasar por el vértice, pues ahí genero la singularidad. ¿Sí? Es como que las dos vértices, las dos hipérbolas, ellas no se tocan, ¿sí? Porque están en partes opuestas del cono. Pero a medida que yo voy intentando mover el plano y en el momento que paso por el vértice, como que las dos hipérbolas se van degenerando, ustedes pueden ver ahí que se van degenerando, vean en la parte derecha, hasta que, digamos, se vuelven dos líneas rectas. Entonces es como el caso de generado. Eso no es una hipérbola, pero es una situación que digamos que está pasando ahí. Vamos a intentar aquí mover la inclinación. Entonces, fíjense que a medida que yo voy, digamos, haciendo la inclinación cada vez más parecida a la inclinación del plano, perdón, del cono, se van separando, digamos, las dos hipérbolas se van alejando la una de la otra. De hecho, aquí, por ejemplo, si yo muevo el plano hacia abajo, ustedes pueden decir, ah, profe, ahí ya le dio parábola. No, simplemente la otra mitad está muy arriba y se me sale de la pantalla. Bueno, voy a intentar aquí seguir moviendo la inclinación, y llega un momento en que la inclinación es tan paralela que, bueno, sino que ahí donde yo digo que no estoy exactamente ni que... Fíjense que es algo muy sutil. Ahí estoy en hipérbolas, ahí paso a elipses y en medio de las dos debía haber pasado como por una inclinación paralela y observar parábolas. Bueno, digamos que es ahí, pero que no logro como la exactitud. Pero claro, es como observar más o menos cómo se van deformando las hipérbolas. Entonces, tengo hipérbolas, hipérbolas, hipérbolas. La parte que está arriba se va alejando como hacia infinito y llega un momento que desaparece totalmente. Entonces ya solamente hay una intersección que se da con el cono de abajo. Ahí es una parábola. Y si sigo inclinando, la inclinación ya, digamos, ahí sí sigo inclinando, ahí no se ve, pero ahí ya esto es una elipse. ¿Sí? Entonces solamente estoy intersecando abajo, pero la curva es cerrada. Y bueno, sigo inclinando hasta que llego a una circunferencia. Entonces, fíjense cómo se van deformando. Voy pasando por hipérbolas, hipérbolas, hipérbolas. En algún momento ahí la inclinación es paralela digamos, a la abertura del cono. Obtengo una parábola, luego inclino más, ahí tengo una elipse, la elipse es muy, muy grande, yo como que aquí no logro observarla toda, pero ahí hay una elipse y bueno, sigo inclinando, entonces la elipse se va como cerrando, 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 hasta que se vuelve un círculo. Y bueno, ahí sigo inclinando y repito otra vez como el proceso. Entonces, bueno, ahí les dejo un poco como la animación para que ustedes la hagan. Aquí hay otra animación bastante parecida. Fíjense que él va pasando acá el nombre, ¿no? Entonces dice hipérbola, hipérbola, y antes de que pase elipse, ¿sí? Sino que tiene que ser justamente el ángulo tiene que ser exacto. Llego a parábola, de hecho, no, acá, ahí está, la inclinación es de 45 grados. Este cono está digamos, particularmente ahí. Ah, creo que aquí lo puedo ver. ¿Será que puedo mover el plano? No, creo que no me deja mover el plano. Pero bueno, aquí la inclinación, que como es paralela a, digamos, a la abertura del cono, solamente voy a cortar una parte del cono, que estoy cortando la parte de arriba. Ahí obtengo una parábola. ¿Sí? Eh, bueno, si pudiera mover el plano, cuando esa parábola se va deformando hasta que pasa por el vértice, ahí me va a dar un punto y luego sigue bajando y entonces observo la parábola, pero en la otra parte del cono. A ver, ¿qué es este botón? Ah, este botón lo que hace es como un giro ahí. Bueno, si en esta animación no me deja mover el plano. Veamos a ver si acá... No, creo que aquí no tenemos ese tipo de animaciones tridimensionales. Pero bueno, eh, creo que con las otras dos es suficiente como para observarlas, ¿no?
Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de características o digamos cómo, bueno, antes de eso, cómo se define en realidad, digamos, lo que acaba de hacer es una definición de las cónicas, o sea, es la curva que se obtiene al intersecar un plano con un cono, pero esa sería una definición eh, en un contexto tridimensional, ¿no? Porque tengo mi cono que es tridimensional, tengo mi plano que está en el espacio tridimensional y ahí en R3 o en el espacio hago la intersección y observo las cónicas, ¿no? Ah, que aquí tengo otra animación, ya. Entonces, a ver si puedo jugar con esta un poquito que está acá. Entonces, bueno, aquí yo puedo subir o bajar el plano. Igual, ¿no? Fíjense que ahí estoy en un círculo y a medida que yo voy bajando, desplazando el plano, el círculo se va deformando hasta que se degenera en un punto, ¿sí? En matemáticas usamos mucho esa palabra degeneración, que no es no tiene exactamente el mismo sentido digamos, de una conversación del día a día, ¿no? Pero pues la idea es que el círculo, digamos, es un objeto que está dos-dimensional, ¿sí? Y él se va generando hasta un punto que es un objeto cero-dimensional. Y bueno, y abajo ya luego vuelve a crecer y volverse un círculo. Entonces ahí hay una singularidad justamente, pues, digamos, de la modelación tridimensional, porque las intersecciones tienen ese tipo de generación. Bueno, aquí, se mueve derecha, izquierda, no sé. Ah, aquí puedo hasta mover los colores. Bueno, y aquí puedo rellenar la cónica. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar mover aquí la inclinación. Yo creo que este también es como de 45 grados. Vamos a ver, 45. Entonces, fíjense que ahí es cuando yo obtengo la parábola, ¿sí? Entonces, fíjense que ella o corta arriba o corta abajo, no corta ninguna de las dos. ¿Y cómo se da la generación de la parábola? Es decir, si voy moviendo acá, fíjense que la parábola se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que se degenera en una línea, ¿sí? Entonces, en la singularidad del modelo 3D, que es justamente cuando, sí, aquí también puedo rotar, que es justamente cuando paso por el vértice, entonces yo lo que estoy obteniendo ahí es que mi parábola se degeneró en una línea. Y si me muevo ahora hacia arriba, pues otra vez veo la parábola, ¿sí? Entonces, las parábolas solo tienen una parte, porque o corta arriba o corta abajo, ¿no? Pues si intento que corte en las dos al tiempo, eso es cuando estoy pasando por el vértice y lo que observo es una línea recta. Bueno, y ahora seguimos aumentando nuestra inclinación y al aumentar la inclinación, pues ya corto las dos, corto tanto arriba como abajo, ¿sí? Y cuando paso por el vértice, ahí es donde se degeneran las dos hipérbolas en un par de rectas que se cortan. Entonces, bueno, creo que ahí están todas las situaciones. Bueno, aquí yo puedo manipular el radio del cono, solo que al manipular el radio del cono, pues, digamos, el ángulo en donde obtengo la parábola, pues va a cambiar, porque ahí tengo que cuadrar que la inclinación del plano sea exactamente la de... Bueno, ahí va a ser difícil. Bueno, fíjense que acá yo estoy obteniendo elipses. Entonces no parece, sí, pero ese no parece es pues porque la elipse es muy grande. Pero ¿cómo sé que son elipses? Porque a medida que yo me muevo hacia arriba, estoy más cerca del vértice, yo veo una elipse. Entonces, sí, el movimiento paralelo del plano siempre me da la misma figura, o sea, me da elipses, o me da hipérbolas, o me da parábolas. Ya lo que está pasando es que se da una degeneración a medida que yo me voy acercando al vértice. Entonces, como ahí veo elipses, pues todas son elipses. Solamente que esta elipse es muy grande y no la logro observar por completo. Y aquí no me puedo, digamos, no puedo alejar la vista tridimensional. Pero bueno, como les decía, esas son digamos, la definición de cónicas desde un punto de vista tridimensional. Vamos a ver cuál es la definición de estos objetos, pero desde el plano, porque todas las figuras son planas.
Es decir, todas mis curvas están sobre un plano, que es el plano verde, ¿sí? Este que yo tengo aquí en verde oscuro. Entonces, desde el punto de vista intrínseco del plano, ¿cómo defino yo las cónicas? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, la circunferencia. La circunferencia se define como el lugar geométrico o el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, ¿cuál es la idea de un círculo o de una circunferencia? Pues que hay un punto, que es el que está aquí en azul, ¿cierto? Ese se va a llamar el centro de la circunferencia. Y yo empiezo a buscar cuáles son todos los puntos que están a distancia 3, por ejemplo. Sí, ahí, por eso este 3 que está acá. Entonces, todos los que están a distancia 3, pues son los puntos que están en la circunferencia, ¿sí? Entonces, vengan, yo intento rayar un poquito por acá, regálenme un segundo. Como es un poquito más grande. Listo. Entonces, si yo tomo un punto por acá, ese punto ya no está a distancia 3, está a una distancia mayor a 3. Entonces, ese punto rojo no está en la circunferencia. Un punto por aquí adentro está a una distancia menor que 3. Menor. Entonces, ese punto tampoco está en la circunferencia. Todos los que están en la circunferencia están a distancia exactamente 3. Entonces, todo lo que está por acá afuera están a una distancia mayor que 3. Todos los que están por acá adentro están a una distancia menor que 3. Y ya lo que está exactamente sobre la circunferencia están a distancia exactamente igual que 3. Entonces, fíjense que ahí ya no estoy hablando ni de conos, ni estoy hablando de planos que se mueven en el espacio, no. Simplemente en el espacio yo ubico un punto, ese punto se va a llamar centro, ¿sí? Y todos los puntos que estén a una distancia fija, que ese número se va a llamar el radio, pues esos son los que están en la circunferencia. Bueno, en esta animación no me deja ni cambiar la posición del centro ni el radio, pero bueno, ahí más o menos estamos identificando. Por eso es que el compás dibuja círculos, porque el compás que hace uno, uno pone la punta aquí donde está en el rojo, hace una abertura del compás, ¿sí? Y la deja fija, entonces sería el radio, y al mover el compás, pues voy obteniendo todos los puntos que tienen esa misma abertura. De hecho, si ustedes se fijan en el compás es justamente, vamos a ver si me puedo volver acá. El compás es justamente esta situación, ¿sí? Piensen en el compás como en el cono, de pronto acá. Piensen que el compás es como el cono que está abajo, ¿sí? O sea, el movimiento del compás lo que hace es dibujar un cono. Y el plano, pues va a ser la hoja de papel. Entonces, a ver si aquí me cambia la inclinación. Ahí, ok. Ahí. Entonces, la hoja de papel sería el plano. Ahí, creo. Entonces, la hoja de papel es el plano y el compás, su movimiento, va haciendo el cono de abajo. Entonces, fíjense que ahí como que está justamente totalmente de manera tridimensional esta situación. Pero bueno, lo que hace el compás o la punta del compás o la parte que raya el compás es simplemente mostrar todos los puntos que están a la misma distancia o que generan la misma abertura, digámoslo así también. Entonces, bueno, esa es una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición? O sea, aquí ojo porque recuerden que ese es el curso de matemática fundamental. ¿Cuál es el fundamento del concepto? Entonces, una circunferencia, desde el punto de vista intrínseco del plano, es el conjunto de puntos que están o que equidistan o que están a la misma distancia de un punto fijo que se llama el radio. Entonces, este punto azulito yo no lo puedo mover, porque si lo muevo, pues ya no me va a dar otra cosa. Entonces, bueno, ahorita hablamos de las ecuaciones que modelan cada una de las cónicas. Bueno, ¿cómo se obtienen las parábolas? O sea, ¿cuál es la definición formal de las parábolas? Entonces, vamos a leer lo que dice aquí la página web. Perdón, creo que aquí, acá. Ya. Entonces dice, podemos definir la parábola como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, que se llama foco, y de una recta fija que se llama directriz. Entonces, bueno, entonces ahora sí, vamos a ampliar acá. Entonces, la idea es,
yo tengo una recta, pero... esperen que lo puse grande y ahora no. Bueno, perdón, creo que voy a tener que hacer otra cosa acá. Pero ese no era el enlace. Este. Listo. Eso. Entonces, aquí hay una línea verde. Esa línea verde se llama la directriz. Ella está fija. Entonces yo la trazo, ¿sí? Y el punto... No, creo que poner esto en pantalla completa no me funciona tan bien. Entonces, a ver, vamos a rayar acá. Entonces, bueno, tenemos esta línea que se llama la directriz. Se llama la directriz. Ella está fija. Y tenemos este punto que está acá, que se llama foco. Y también está fijo. Entonces yo dibujo mi directriz y dibujo mi foco. Y una vez que dibujo esos dos, yo empiezo a mirar puntos que están a la misma distancia, tanto del foco como de la recta. Entonces, si yo pinto este punto que está acá, entonces yo digo, bueno, respecto a la recta, yo trazo aquí algo perpendicular y digo, bueno, esto mide 4 unidades. Y ahora tengo que medir la distancia al vértice y también ahí dan 4 unidades. Entonces, ese punto está sobre la parábola. Pero vamos a borrar aquí un momento. Vamos a eliminar. Vamos a coger otras pantallas. Listo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo tomo un punto por acá? Punto por aquí. Epa. Un punto por aquí. Entonces yo digo, bueno, listo, vamos a medir la distancia aquí a la recta. Entonces esta distancia, no sé, digamos que esta distancia mide 3. Pero cuando mido la distancia al foco, esta distancia se nota que es más grande que 3. Entonces, no sé, esto tal vez está a distancia 5. Entonces fíjense que este punto no está en la parábola. Porque a la recta está a distancia 3, pero al foco está a distancia 5. La idea es que tienen que ser las mismas distancias. Entonces, más o menos eso va a pasar con todos los puntos que están por acá. En todos los puntos que están por acá, digamos que la distancia a la directriz, vamos a llamar a esta recta R, la distancia a la directriz, es mucho más pequeña que la distancia al foco. Vamos a llamar foco este punto. ¿Qué pasa cuando tomo un punto que esté por aquí adentro? Voy a pintarlo de color rojo. Entonces yo mido la distancia aquí hasta la directriz. Entonces, no sé, digamos que esa distancia es 8. Pero cuando mido la distancia al foco, es más pequeña. Esa es más pequeña. Entonces digamos que esta es 6. Entonces lo mismo va a pasar con todos los puntos que están aquí adentro. La distancia a la recta es mucho más grande que la distancia al foco. Entonces fíjense que entre todos los puntos del plano hay 3 situaciones. O la distancia a la recta es más pequeña que la distancia al foco, esos no están en la parábola y son todos estos que quedan por acá afuera. O la distancia a la recta es más grande que la distancia al foco, tampoco están tampoco satisfacen la definición de parábola, que son los que están aquí adentro. O las distancias son exactamente iguales, y esas que son exactamente iguales son las que están acá, las que me describen esta curva. Bueno, esa curva que se describe, esa es la parábola. Entonces vamos a volver aquí a mi animación. Entonces aquí simplemente vea que aquí la distancia es 5.92, 5.13, por acá 1.25, por aquí 0.84, por aquí 1.98, 4.54. Siempre las distancias, tanto la distancia a la recta como la distancia al foco, son exactamente iguales. Bueno, aquí no me deja mover ni el foco ni la directriz, pero claro, para este tipo de situaciones no tenemos un aparato, es decir, ahí el compás ya no me sirve, no tengo un aparato mecánico que me permita dibujar esta, bueno, digamos que conozcamos, ¿no? Que me permita dibujar esta situación. Bueno, pero estamos revisando un poco las definiciones de cada concepto. Entonces, una parábola es el conjunto de puntos en el plano
tal que la distancia que tiene cada punto al foco es la misma que tiene ese punto a la recta. Fíjense que no es la misma, o sea, a diferencia de la circunferencia, en la circunferencia todos los puntos están a distancia 3. O sea, el radio es fijo, esa distancia es siempre la misma. Pero en la parábola, no, pues las distancias cambian, ¿no? Entonces, digamos, este punto está a distancia 361, tanto de la recta como del punto. Este punto por acá está a distancia 859, tanto de la recta como el punto, ¿sí? Entonces, las distancias cambian. Lo que no está cambiando, lo que permanece constante, es la diferencia entre las distancias. ¿Sí? Si yo hago la resta entre la distancia de la recta y la distancia del foco, pues siempre es cero, porque son iguales. Bueno, la elipse tiene un concepto bastante similar. En la elipse, vamos a leer lo que dice acá. Dice, podemos definir una elipse como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cuya suma de distancias a los dos puntos fijos, que se llaman focos, es constante. Entonces aquí voy a tener dos puntos. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Dos puntos que se van a llamar focos. Este sería como el foco 1, digámoslo así. Este ya sería el foco 2. Entonces se llaman focos. Ellos están fijos y están a priori. Están fijos. Y entonces yo empiezo a buscar puntos tal que cuando yo mida la distancia al uno y la distancia al otro, la suma me da una cantidad constante. Entonces aquí estamos buscando todos los puntos tal que la suma de las distancias a los dos focos siempre la suma da 6. Entonces uno puede decir, bueno, si cojo el de acá, bueno, cuando yo haga esta distancia y se la sume a esta, digamos, este es A y este es B, bueno, el A más B le va a dar 6. Si me paro por aquí, entonces esta distancia, digamos que se llaman X y Y, entonces X más Y también va a dar 6. O sea, lo que aquí permanece constante es la suma de las distancias a los focos. Vamos a chequear un poquito acá, a ver cómo está esta construcción. Entonces, a medida que yo me voy moviendo, fíjense que aquí 4,55, 1,45, la suma da 6. Claro, no, ustedes pueden decir, no, profesor, pero ahí está aproximado. Bueno, en realidad no está aproximado. Si yo le pongo más dígitos a cada distancia, no importa que haya más dígitos, la suma siempre va a dar 6. Entonces, esa es la idea, la suma siempre da 6. Bueno, y finalmente vamos a analizar la hipérbola. Entonces, en la hipérbola también tengo dos puntos que se llaman focos. O sea, las hipérbolas y las elipses todos tienen dos focos. Entonces, este sería, aquí puedo ampliar, este sería mi foco 1 y este sería mi foco 2. Bueno, y aquí la idea es un poco similar a la de la elipse. La idea es que, por ejemplo, esta distancia es 3, esta distancia es 1. Entonces, la diferencia de las distancias es siempre la misma. En este caso, 2. Acá, 2. Entonces, esto es lo que permanece constante. ¿Qué pasa si cojo otro punto por acá? Entonces, yo voy a medir la distancia aquí, voy a medir la distancia acá. Y no sé, supongamos que me da 5 y 3. Entonces, la diferencia, 5 menos 3, siempre me va a 2. Siempre la idea es hacer la diferencia del más grande con el más pequeño. O ponemos la diferencia en valor absoluto. ¿Sí? Porque claro, si yo hago 3 menos 5, no me da 2, me da menos 2. ¿Sí? Pero la idea es o resto el más grande del más pequeño o hago la diferencia en valor absoluto. Entonces, si tomo este punto por acá, entonces, no sé, la distancia al foco 1 a lo mejor es 6, pero la distancia al otro foco es 8. ¿Sí? Entonces, no es que siempre la distancia al foco 1 menos la distancia al foco 2, no, simplemente hago las distancias a los dos focos y o hago el valor absoluto en diferencia o al más grande le resto al más pequeño y la respuesta siempre va a ser 2. O sea, lo que permanece constante es la diferencia en valor absoluto de las distancias que tiene el punto a cada uno de los focos. Vamos aquí a eliminar pantalla y vamos a observar acá. Entonces, si yo muevo el punto, fíjense que aquí los valores, por ejemplo, aquí 607, 407, 817, 617. O sea, siempre las
los números que obtengo, 991, 791. Entonces, siempre la diferencia, si ustedes observan, las distancias se van moviendo ahí arriba, pero la diferencia o el valor absoluto, la diferencia en valor absoluto no cambia, siempre es 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si me paso para el otro lado? Bueno, aquí estoy restando siempre la distancia del foco 1 menos la distancia del foco 2. Entonces, claro, cuando hago la diferencia, pues me da -2, pero como estoy en valor absoluto, pues siempre da 2. Entonces, por eso siempre obtengo, bueno, ya lo cogí. Por eso obtengo dos curvas. Entonces, en una es cuando la distancia del foco 1 es más grande que la distancia del foco 2, entonces la diferencia es 2. Y la otra curva es cuando la distancia del foco 1 es más pequeña que la distancia del foco 2, entonces la diferencia da -2. Pero pues como siempre el más grande, el resto es más pequeño, pues siempre da 2. Entonces ahí tenemos las definiciones geométricas desde el plano de cada una de las de las cónicas. Claro, ustedes pueden decir, ¿por qué la elipse tiene dos focos y la circunferencia, que es un caso particular, tiene un solo, digamos, no tiene focos, tiene un centro? No sé si alguien pueda ver qué está pasando ahí. O sea, si en verdad son diferentes o si la circunferencia es un caso particular de la elipse. Pues la elipse es como una circunferencia, solo que un poco más alargada. Entonces diría yo de que debe ser un caso como particular en el cual los radios no sean iguales. Entonces, em, deben haber por lo menos dos puntos en el cual la suma entre esas distancias pues de una constante o digamos que eso eh, digamos lo descubrieron al momento de analizar la figura, Bueno, la sección cónica. sí, sí, claro, sí, tienes razón. O sea, la idea es cuando, creo que aquí no tengo la animación precisa, pero bueno, la idea es, en la elipse hay dos focos y la suma de las distancias se mantiene constante. Si los dos focos yo los acerco, eh, si este foco se acerca a este foco, entonces pues obviamente digamos, la elipse se va a ir, vamos a ver cómo me va dibujando. Pero digamos que la elipse se va a ir de alguna forma como achatando, ¿sí? Y si llego al punto en que los dos focos se encuentran en un solo punto, entonces yo lo que diría yo es, vea, la distancia al foco 1 más la distancia al foco 2 siempre da 6. Pero si el foco 1 y el foco 2 coinciden, entonces lo que voy a llegar es a que la distancia del foco 1 más la distancia del foco 2, que es el mismo foco 1, pues da 6. O sea, dos veces la distancia del foco 1 da 6, o sea que la distancia al foco 1 tiene que ser 3. Entonces, ahí es donde llego a la circunferencia, porque simplemente son puntos cuya distancia a un único foco, pues da siempre 3. Esa es la definición de círculo. Entonces, los círculos son un caso especial de las elipses que se obtiene, digamos, igualando los focos. Es decir, los dos focos se mueven hasta que se encuentran en un solo punto. Y en el momento que se encuentran en un solo punto, las elipses se convierten en círculos. Bueno, aquí no tengo la animación precisa, pero bueno, creo que es que no sé si en las construcciones mías, pero tengo que buscar si tengo una y entonces, bueno, y entonces pues lo podemos mostrar, pero esperen, regálame un segundo. Va a ver si aquí en el campus encuentro algo. Es que hace un tiempo hice un curso
Bueno, no, creo que no tengo aquí. Pensé que tenía alguna... Pensé que tenía algún enlace, pero no, creo que no. Bueno, pero yo lo busco y lo pongo en el campus para que ustedes lo puedan observar. Listo. Bueno, no, parece que no. Entonces, volvamos acá. Entonces, listo. Tenemos ya las definiciones de las secciones cónicas. Entonces, se obtiene de esa forma. Vamos a hablar un poquito sobre cómo es digamos, la representación algebraica de cada una de ellas. Bueno, hay una descripción general y es, todas satisfacen una especie de polinomio de grado 2. Eso es algo bastante interesante. Pero pues en dos variables, porque cuando yo estoy en el plano, digamos, yo tengo, cada punto tiene dos entradas, una la vamos a llamar X, la otra la vamos a llamar Y. Entonces esos puntos en el plano satisfacen una ecuación y esa ecuación es de forma polinómica y bueno, tiene esta forma, ¿sí? Entonces viene un número aquí, digamos, una parte que tiene X cuadrado, una parte que tiene Y cuadrado, una parte que tiene X por Y, una parte que solo tiene X, una parte que solo tiene Y y una parte constante. ¿Sí? O sea, este es un polinomio de grado 2 en dos variables completo. Ahora, ¿cómo identifico yo, digamos, una ecuación de estas? ¿Qué tipo de cónica es? Entonces, bueno, si h cuadrado es más grande que a por b, entonces h es este número que está acá, es más grande que el producto de los coeficientes de x cuadrado y y cuadrado, entonces lo que obtenemos es una hipérbola. Si h cuadrado es exactamente igual a por b, obtenemos una parábola. Si h al cuadrado es más pequeño que a por b, obtenemos una elipse. Entonces fíjense que con solamente esta parte que está acá, yo logro identificar qué tipo de cónica me está generando esta ecuación que está acá. Y si h cuadrado es más pequeño que a por b, que tengo una elipse, pero tengo el caso particular en que a y b son iguales y h son 0, entonces ahí es donde obtenemos circunferencias. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre la circunferencia va a ser un caso particular de elipses. Entonces, bueno, esto también les dejo un poco de tarea para que ustedes intenten en GeoGebra modelarlo, ¿sí? Y observen estas distintas situaciones. También van a haber algunas situaciones muy particulares en donde obtengo los casos degenerados, pero pues también les dejo de tarea consultar o ensayar o experimentar, ¿sí? Igual también lo podemos hacer de pronto en el próximo taller. Bueno, entonces, ¿cómo son las ecuaciones que me dan, digamos, esa información geométrica? Entonces, bueno, la primera es la del círculo. Entonces, en el círculo hay un punto fijo que se llama centro. Entonces, si ese centro tiene coordenadas h y k y el radio, que también es algo fijo, que está dado a priori, entonces el conjunto de puntos que están a la misma distancia de este centro, que se llama R, pues se obtienen a través de esta ecuación. Entonces fíjense que lo que hacemos es tomar x menos la coordenada, menos la primera coordenada del centro, elevado al cuadrado, más y menos k, donde k es la segunda coordenada del centro, elevado al cuadrado, y eso es igual a r al cuadrado. Ahora ustedes dicen, y profesor, ¿de dónde salió esa ecuación tan extraña y tan rara del círculo? Bueno, pues simplemente basta con observar una situación. Si este es el centro, ¿no? Y ese centro, digamos, tiene coordenadas h, k. Y este es el punto en mi circunferencia que tiene coordenadas h, y. Entonces yo lo que sé es que esta distancia es r. Bueno, yo puedo armar aquí un triángulo rectángulo y en ese triángulo rectángulo, uno de los catetos, que es esta distancia que está acá, va a ser h menos, perdón, x menos h, en valor absoluto, ¿no? Digamos aquí, si yo miro acá, bueno, vamos a rayar aquí un poquito. Entonces, si yo proyecto aquí esto así, entonces aquí está x, ¿sí? Entonces, la pregunta es, aquí está x. Entonces, la pregunta es, bueno, esta distancia que está acá es esta misma distancia que está acá. Entonces, fíjense que todo esto es x y todo esto es h.
Entonces, esta distancia que está aquí sería x menos h. Claro, eso es si x está a la derecha del h, ¿no? Porque si estoy en un punto por acá, entonces x estaría aquí y la pregunta es qué distancia hay acá. Entonces, bueno, todo es h y este pedazo es x, sería h menos x. ¿Sí? Entonces, porque digamos que cuando se hallan de distancia, siempre al más grande le resta al más pequeño, pero en esencia es la diferencia en valor absoluto. Bueno, y pasa exactamente lo mismo si analizo el otro cateto del triángulo. Entonces, en el otro cateto del triángulo, entonces por aquí estaría y. Y la pregunta es, ¿qué distancia hay? Aquí estaría y. Y la pregunta sería, ¿qué distancia hay acá? Entonces, pues claro, aquí yo veo que es más grande y, entonces a y le resto k y ahí me da esta distancia. Pero también si el punto está por aquí abajo, entonces y estaría aquí, entonces sería k menos y. Entonces si está por aquí arriba sería y menos k, si está por aquí abajo sería k menos y. Pero pues al fin y al cabo es lo mismo hacer la diferencia y simplemente tomar el valor absoluto. Entonces, ¿por qué esta situación ya me dice cuál es la ecuación del círculo? Bueno, porque tenemos el famoso teorema de Pitágoras que me dice que la suma de los cuadrados de los catetos me da el radio al cuadrado. Entonces, bueno, ahí está un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, da la hipotenusa, que es el radio, al cuadrado. Entonces, de ahí sale la ecuación del círculo. Es bastante, bastante sencillo. Bueno, cuando tenemos una elipse, entonces en la elipse recuerden que tenemos dos focos, este se llama foco 1, este se llama aquí foco 2. Entonces buscamos los puntos, aquí estamos buscando puntos x, y, vamos a rayarlo por acá, puntos de coordenadas x, y, tal que la distancia a cada foco, entonces la distancia aquí más la distancia, se me está moviendo más la distancia acá, es siempre la misma. ¿Sí? O sea, siempre, digamos que la suma de las distancias siempre da 2 o da 3. Bueno, aquí sí hay que hacer muchas manipulaciones algebraicas, que no las voy a hacer en este momento. Pero si yo observo, digamos, cuál es digamos, las dimensiones horizontales y verticales digamos, más grandes de la elipse, o sea, cuáles son los puntos que están más alejados horizontalmente y cuáles son los dos puntos que están más alejados verticalmente. Estos se llaman los ejes de la elipse, ¿sí? Entonces, este eje mide, digamos, 2 veces A. O sea, digamos, esto sería A y aquí sería otra vez A y aquí esto sería B y esto aquí sería B. Entonces, este se llama el eje mayor y el eje menor. Entonces, si el eje mayor mide 2A y el eje menor mide 2B, entonces la ecuación de la elipse se toma tomando este punto como el punto medio, ¿sí? Digamos, aquí es donde se cortan, que sería como el centro de la elipse. Ese punto tiene coordenadas h, k. Entonces la ecuación de la elipse tiene esta forma. Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Aquí dividido por, fíjense que A es la mitad de lo que mide el eje horizontal. Entonces aquí uno le dice que está dividido por el semieje horizontal al cuadrado más el semieje vertical al cuadrado y eso igual a 1. Claro, si ustedes dicen, bueno, vamos a medir la distancia acá, medir la distancia acá, usamos Pitágoras, por ejemplo, elevo al cuadrado y hago muchas manipulaciones algebraicas, yo llego a esta ecuación. Pero entonces fijémonos, digamos, cuáles son los elementos, digamos, que están descritos en la ecuación. Fíjense que las coordenadas de los focos no están de manera explícita en esta ecuación, ¿sí? Entonces, obviamente no es que esa información no esté, sí está, pero está de forma implícita. Entonces, para hallar la ecuación de una elipse, yo necesito primero el centro. Ese centro se puede hallar como el punto medio entre los dos focos. O sea, si yo tengo la información de los focos, entonces, digamos, este H, K, perdón, por acá, falla técnico. Este H, K, yo la puedo obtener promediando las informaciones de los dos focos. ¿Sí? O sea, promediando las coordenadas en X, pues me da el H, promediando las coordenadas en Y, pues me da K. Entonces ese K es el punto que está en toda la mitad. Entonces digamos que ahí sale esta información, HK.
Y bueno, ya tendría yo que medir un poco cuáles son los dos puntos que están más alejados, ¿cierto? Horizontalmente en la elipse, cuáles son los dos puntos que están más alejados verticalmente en la elipse, y de ahí obtener la información de los ejes, ¿sí? O sea, digamos de esta distancia y esta distancia. Y las mitades de esas distancias son las que van aquí y las que van acá. Entonces ahí está, digamos, la información. Entonces, hallar esta ecuación, digamos, se puede hallar con los focos y sabiendo cuál es la suma constante que hay acá, pero esa no es la información directa que va en, en esta ecuación, ¿sí? Y también hay que aprender a leer la información. Una vez que yo tengo esta información, pues entonces yo ya puedo dibujar mi elipse. De hecho, de acá para acá es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con H y K ubico el centro. Y luego tengo que transformar la información de los ejes. Entonces lo que me dice es, vea, muévase A unidades a la derecha del centro, A unidades a la izquierda, B unidades hacia arriba, B unidades hacia abajo, y por estos 4 puntos, pues dibujamos nuestra elipse. Bueno, ahí en los enlaces que están en el campus hay unos ejercicios bastante interesantes que tienen que ver con esa información. Ah, bueno, aquí tenía yo lo que les estaba explicando ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo la distancia? Digamos, ¿cómo transformo ese triángulo? Tomando aquí valores absolutos de las diferencias de las coordenadas, las horizontales y las verticales para hallar estos catetos. Bueno, y las hipérbolas tienen una ecuación bastante similar a la de la elipse. La elipse aquí es con un más, la de la hipérbola es simplemente con un menos. Vamos a cambiarle aquí este color acá, este color acá. Y ¿cómo está la información acá? Bueno, aquí lo mismo, aquí están los dos focos. El punto medio entre los dos focos sería este centro. De hecho, vamos a anotar eso por acá. Ese H como acá se puede obtener promediando las informaciones de los focos. Y aquí lo que hacemos es dibujar un cuadrado, un rectángulo, perdón, para ser más exactos, ¿cierto? Donde este rectángulo, estas líneas verticales, bueno, de eso depende si las hipérbolas están así o si están así. También podrían estar así. Entonces, bueno, estos dos lados tocan aquí tangencialmente mi hipérbola, y aquí se forma un rectángulo. Con este rectángulo vamos a dibujar las dos diagonales. Esas dos diagonales las vamos a extender, y estas dos líneas que están en gris se llaman las asíntotas de la hipérbola, y esa es la principal diferencia que hay con las parábolas. Las parábolas no tienen asíntotas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir una asíntota? Bueno, que la hipérbola se va moviendo acá y se va acercando, se va acercando cada vez más a la asíntota. Si yo dibujo aquí mi recta e intento dibujar aquí mi hipérbola, ellas están cada vez más pegadas, ¿sí? Entonces, estas dos líneas que están acá, que vienen de las diagonales de este rectángulo que está aquí, son las asíntotas de mi hipérbola. Y las longitudes o las dimensiones de este rectángulo son las que me dan las informaciones que van aquí en mi ecuación. Entonces esa es, digamos, como la forma en como yo voy, o de acá para acá, o de acá para acá. Bueno, aquí estos también se llaman ejes, ¿no? Este es el eje horizontal y el eje vertical de las asíntotas, sino que acá, digamos, es interesante que se forman formando aquí un rectángulo del lado 2A y del lado 2B. Bueno, y si la situación no es esa, sino que es esta que tengo acá, o sea, digamos, la hipérbola abre de manera vertical, pues lo mismo, aquí está el centro, aquí dibujamos nuestro rectángulo. Esta distancia sería 2A, distancia sería 2B. Aquí con las diagonales del rectángulo yo las extiendo para dibujar este par de rectas. Estas serían las asíntotas, y las curvas se van acercando a esas líneas. Entonces hacen papel de asíntotas. Y la ecuación, a ver qué diferencia hay con esta ecuación. Aquí tengo, fíjense que tengo x menos la primera coordenada del centro, sobre
digamos, la mitad, el cuadrado de la mitad de lo que mide horizontalmente ese rectángulo, menos y menos k, este lo divido por la mitad de la distancia vertical, ahí sale el b. Bueno, y esta diferencia es al cuadrado, da 1. Y acá es igual, pero se intercambian los papeles. Fíjense que aquí tengo primero x menos h al cuadrado y aquí tengo y menos k al cuadrado. Entonces se intercambian simplemente los papeles de x y de y. Ahora, ¿qué diferencia entre las parábolas y las hipérbolas? Bueno, las parábolas no tienen asíntotas. Esta es una parábola que yo tengo aquí dibujada y cualquier recta que yo le dibuje, entonces sí, aquí la parábola se va acercando, se va acercando, se va acercando a la recta, pero luego llega un momento en que se acerca mucho y ya después se empiezan a despedir y se van alejando y cada vez se alejan más. Aquí lo mismo, esta parábola viene acá, viene aquí, se está acercando, se está acercando, se está acercando, llega un momento en que se acerca mucho y luego se empiezan a separar y se van despidiendo y se van alejando cada vez más. Bueno, en la clase anterior tuvimos una visita inesperada de una pareja de loros. Hoy también tengo aquí una pareja de loros en la ventana de mi casa. Bueno, en la clase pasada quedaron grabados los sonidos de los loros. Bueno, démosle la palabra a Miguel. Adelante, Miguel. ¿Qué duda tienes? Profe, yo tenía una pregunta de cómo se colaba los focos de la elipse y las hipérbolas. Bueno, digamos, si yo tengo la información a priori de los focos, entonces digo, listo, aquí están los focos y una vez que tengo los focos, entonces yo empiezo a buscar todas las informaciones y de ahí intento pasar para acá. Ahora, si yo estoy acá y quiero pasar acá, por supuesto que puedo calcular los focos, pero bueno, lo que es que digamos, las fórmulas no son tan inmediatas, sino las tengo acá y si quieres déjeme de tarea, yo consulto, porque si yo tengo esa información, lo que hago es ubicar el centro, me empiezo a mover, entonces me muevo B hacia acá, B hacia acá, me muevo A hacia acá, me muevo hacia acá, y ahí con estos 4 puntos, yo puedo dibujar mi hipérbola, al menos de manera aproximada. Pero si quiero encontrar con exactitud las coordenadas de los focos, claro, debo tenerlas en términos de H, K, A y B, pero bueno, no tengo las fórmulas acá. Bueno, ahí sí, pero se puede, obviamente que se puede. Y aquí pasa lo mismo, si yo tengo esta ecuación, entonces ¿yo qué hago? Yo ubico mi H, K, ¿cierto? O sea, esta información vengo y la ubico acá. Con el A y el B, entonces yo dibujo mi rectángulo. Una vez que dibujo mi rectángulo, dibujo mis asíntotas. Yo ya sé que mi vértice, bueno, estos se llaman vértices, o sea, estos puntos van a estar acá en las hipérbolas y empiezo a dibujarlas ayudándome de las asíntotas, pero no tengo, digamos, de manera a priori la información de los focos, pero sí puedo calcular los focos, o sea, digamos, necesitamos unas fórmulas que me determinen los focos en términos de A, B, H y K, pero bueno, déjenme yo consulto porque digamos, no es como lo estándar. Pero sí, por supuesto que hay fórmulas para calcularlas. Y bueno, les dejo de tarea consultar cómo se da la ecuación de la parábola cuando pues tenemos la recta directriz. Bueno, claro que si ustedes se dan cuenta, estas ecuaciones son tan bonitas porque la ubicación de mis objetos es horizontal o vertical. O sea, si yo voy a dibujar mi elipse inclinada, entonces ya esta no es la ecuación. ¿Sí? Ahí va a tener la ecuación, va a tener una forma de estas. ¿Sí? Es una forma un poco más compleja, o sea, bueno, no compleja en números complejos, sino un poco más de más trabajo, ¿sí? Porque van a aparecer elementos. Cuando yo tengo estas ecuaciones están bastante sencillas, pero es porque las elipses o digamos están así horizontales o están verticales. Y aquí lo mismo, si mis asíntotas no, digamos, si mis hipérbolas se abren, digamos, de esta manera, entonces ya la ecuación ni es así, ni es así. Entonces está un poco menos bonita y digamos que esta es la forma general, digamos que siempre vamos a tener. Pero bueno, la idea es que siempre deberíamos poder hallar los focos
y en términos de todos ellos. Bueno, y la tarea es consultar cómo es la ecuación de la parábola, pero cuando la recta directriz o es horizontal o es vertical, ¿sí? O sea, si intentamos obtenerla, ¿dónde está? De esta manera, o sea, como inclinada, la recta directriz no está ni horizontal ni vertical, sino que está un poco inclinada, pues la ecuación va a ser un poco más extraña, ¿sí? Pero en estos casos particulares, las ecuaciones son bonitas como estas que están acá. Entonces, ahí les queda de tarea consultarlo. Bueno, vamos a seguir explorando un poco estos elementos para ver qué propiedades tienen estas curvas, porque tienen muchas propiedades muy interesantes. Bueno, aquí les dejo de tarea, hay unos ejercicios para descubrir las curvas, ¿sí? Vamos a intentar, por ejemplo, con esta de la elipse. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ingresa la ecuación de la elipse, ingresa la ecuación de esta elipse. Ah, pero bueno, esa es una. Bueno, aquí dice, ingresa la ecuación de la elipse que tiene tal centro, tal radio. Bueno, ahí les dejo, digamos, como intentar hacer estos ejercicios donde ahí empiezan a dar ciertas informaciones y la idea es encontrar las ecuaciones de las elipses. Aquí siempre les van a dar como una guía de cómo es la ecuación. La idea es encontrar los elementos adecuados. Sino que ya habían otros ejercicios. A ver si encuentro dónde están. Ah, bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, lo que les digo. Entonces aquí tenemos los dos focos. Aquí yo puedo manipular la longitud o el tamaño de los ejes, ¿sí? Y una vez que he manipulado digamos, la longitud de cada uno de los ejes, entonces yo puedo observar cómo es la ecuación de la elipse, que es la que ustedes tienen al lado. Y puedo verificar que efectivamente la suma de los focos siempre se mantiene constante. En este caso, por ejemplo, 24,2. Aquí yo manipulo. Fíjense que si A y B son iguales, voy a intentar poner A y B en el mismo valor, por ejemplo en 8. 8, 8, 8, acá. Entonces, bueno, entonces ahí lo que obtengo es una circunferencia, aunque aquí no parece una circunferencia, pero bueno, es que creo que no está la misma escala, no hay la misma escala en los ejes horizontal y vertical, por eso no parece una circunferencia. Sí, fíjense que la distancia, sí, yo creo que aquí, no, digamos, los ejes no están dibujados a la misma escala, pero si ustedes observan, aquí en la ecuación obtengo x cuadrado más y cuadrado igual a 64. Este es un círculo de radio 8. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo hago A igual a B, los dos focos se acercan, como que se encuentran, los dos focos se van acercando hasta que ellos coinciden en un solo punto y ahí obtengo un círculo. Bueno, qué lástima que aquí no se ve bien la forma del círculo, pero tiene que ver con un manejo del dibujo de las escalas. Bueno, creo que no encontré los ejercicios que quería que ustedes miraran, pero bueno. Bueno, vamos a mirar algunas propiedades que tienen estas cónicas. Y esas... Bueno, voy a dejar de buscar lo que estaba buscando. Esas características tienen que ver mucho con las propiedades de reflexión que tienen estas curvas. Entonces tenemos, por ejemplo, las parábolas, ¿sí? Entonces las parábolas tienen una propiedad bastante interesante. Supongan que la línea naranja es un rayo de luz. Entonces vamos a dibujar acá. Esto es un rayo de luz. Entonces el rayo de luz viene, ¿sí? Y cuando llega acá, él llega con un cierto ángulo y entonces él se refleja con exactamente el mismo ángulo. Entonces el rayo de luz viene,
y se refleja acá. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, si esa es una situación muy natural, entonces supongamos que mi parábola es una especie de cristal o de espejo. Entonces, cuando el rayo de luz viene, entonces él llega con un cierto ángulo y se refleja exactamente pues, con el mismo ángulo. Entonces, bueno, ¿qué tiene interesante entonces esa parábola? Bueno, pues no importa donde el rayo de luz pegue, pues siempre se va a reflejar con el mismo ángulo. Entonces, bueno, vamos a observar qué está pasando con esa reflexión. Entonces, vean que todos los rayos de luz, cuando se reflejan, todos parece que... Ah, bueno, aquí vamos a borrar acá. Dice que ahí se ve el ángulo de reflexión. Es exactamente siempre el mismo. Pero vean esto tan interesante. Si yo dibujo el foco, tengo que decirle que me muestre. Entonces, todos los rayos se reflejan a través del foco. Entonces, eso es extremadamente interesante, o sea, es supremamente importante. Vamos a hacer esto aquí más grande. Porque justamente, bueno, hoy en día no se usan tanto, pero hace algunos años se utilizaban algo que se llamaban antenas parabólicas y justamente hacían eso. Todos los rayos que llegaban a esa antena parabólica, todos de manera natural digamos, se concentraban en el foco. ¿Sí? Y ya aquí del foco, digamos, una vez que la información viene acá, toda la información que llegue se rebota al foco, entonces ya aquí en el foco podemos concentrar y enviar una sola señal. ¿Sí? Entonces imaginen que aquí están llegando muchas señales, todas vienen, todas rebotan al mismo punto y una vez que tengo aquí en el foco concentrado todo, puedo enviar mi señal. Así funcionaba, digamos, el envío de señales digamos, de televisión y eso hace algunos años. ¿Sí? Entonces había unas antenas que justamente llamaban antenas parabólicas porque su forma era de parábola y a través de esa antena parabólica logran redistribuir toda la señal. Entonces es una cosa bien interesante de esta propiedad de reflexión. Bueno, creo que el tiempo no nos va a dar mucho más. Voy a intentar aquí de pronto solo mostrarles la propiedad de reflexión de las elipses. Y con esto creo que terminamos. Fíjense que si yo lanzo rayos de un foco, entonces todos esos rayos pegan en la elipse, se reflejan y todas caen en el segundo foco. ¿Sí? Esa es la propiedad de reflexión más importante de las elipses. Ahora imaginen ustedes que tuviéramos una mesa de billar y mi mesa de billar fuera elíptica. Entonces ponemos una pelota en uno de los focos, en el otro de los focos hacemos el hueco y no importa usted cómo le pega la pelota va a ir, va a reflejar, va a rebotar en el borde de la mesa de billar y automáticamente, mágicamente va a ir y va a caer en el hueco. No hay que hacer nada, no hay que hacer ningún esfuerzo, solo pegarle a la pelota. Entonces es supremamente interesante toda esta cantidad de propiedades que tienen estas. Y de hecho, ahí en esta página, no sé si aquí mismo, no, aquí no. Bueno, en alguna parte tenemos justamente un video donde han construido una mesa de billar con forma elíptica y con el hueco en uno de los focos. Bueno, ahí les dejo de tarea buscar el video. Igual la próxima clase le dedicamos un poco de tiempo a seguir mirando las propiedades. Pero les dejo de tarea buscar el video y no sé dónde está. Bueno, buscar el video y observar exactamente eso que les estoy diciendo. Es decir, una mesa de billar donde cualquier persona es experto en billar. Bueno, por supuesto también están todas las aplicaciones que tienen que ver con movimientos planetarios en el caso de la elipse. Pero bueno. Entonces, bueno, muchachos, ahí les dejo explorar un poco esta página y la próxima clase pues los escucho a ver qué tanto observaron. Hay videos, hay animaciones, pero hay que entrar y explorar
todos los enlaces. Entonces, muchachos, muchas gracias por la madrugada, por la conexión. Les deseo un buen fin de semana. Y pues bueno, vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.